tal a todos nuestros escuchas? Muy buenas tardes, días o noches, no sé a qué hora nos estén escuchando. Nosotros estamos aquí en la oficina de Campos Arquitectura. Acuérdense que este es un proyecto de la revista Maniobra y nos llamamos Voces en Construcción. Hoy tenemos aquí como invitado, nos hizo favor de acompañarnos hoy el arquitecto Emanuel Tiscareño. Bueno, arquitecto en Hola. construcción, arquitecto, ahorita explicamos muy bien por qué en construcción. Buenas, Arqui. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Tiscareño y pues me dedico a la construcción, al diseño y prácticamente el arquitecto aquí Campos ha sido mi profesor. Muy bien. Bueno, pues entonces nos conocemos de la universidad. Sí, Usted lo conocí dándole clases en la Universidad Británica, sí, turno vespertino. Bueno, vamos a entrar un poquito en el tema porque, bueno, el tema hoy más que tema es otra vez como una especie de recuento de una experiencia personal. Yo te invité aquí porque te conozco tu trabajo, conozco tu desempeño como alumno, y te conozco también a nivel personal, porque tú me has compartido algunas de tus cuestiones personales, ¿no? Cosa que te agradezco mucho. Y pues estamos aquí para más o menos hablar un poco de ti, de tu trayectoria como estudiante, de tu trayectoria ahora empezando a ejercer algunas cuestiones ya de la arquitectura y también un poco de tu historia personal. ok. Em, yo te conozco en turno vespertino en la Universidad Británica. Ahí tengo ya unos años dando clase. Te conocí ya hace algunos años, no recuerdo exactamente hace cuánto, pero ¿hace cuánto más o En menos habrá sido? el 2020, En en el el 2020 2020. comenzó. Primero me tocó a mí por temas del COVID, me tocó tomar clases en línea y de hecho ahí fue la primera vez que lo conocimos, en una clase en línea. Okey, fíjate. Clase en línea, tú eras de un grupo muy grande. Yo me acuerdo que sí eran bastantes, ¿no? Grupo numeroso. Como Bueno, es que en sí el grupo al último lo Eran varios. unificaron Ujú. porque yo era del A y nos juntaron con los del B, pero recuerdo que entre los dos grupos eran alrededor de 80 Sí, alumnos. Sí, sí era sí un eran grupo muy numeroso. De hecho, la bastantes. británica siempre ha tenido como estrategia de venta, a mí me parece, además muy inteligente y muy exitosa, tener grupos muy grandes al inicio. Hacen varios grupos. Me ha tocado tener hasta 4 grupos A, B, C y D en primero, en matutino en la británica, y después se van depurando y termina siendo un solo grupo, a Sí, veces numeroso, a veces un poco menos, pero regularmente como de entre 10 y 20 alumnos, así terminan ya en noveno, pues. sí, Yo te conozco ahí, obviamente en primero pues eran un montón, fue en línea, a lo mejor no se dio bastantes. como la relación, pero ya cuando empezamos un poco en presencial, ya eran un grupo más pequeño, ya no eran tantos. Sí, de hecho ya cuando comenzamos en presencial éramos que alrededor de 15, 18 alumnos máximo. 18. ¿Cuántos años tienes, Emanuel? Yo 31 años. 31. Sí, Okey. Estamos hablando del 2020, es decir, tú dejaste un tiempo de estudiar. sí. ¿Podemos saber So, por qué o es algo que no quisieras compartir? No, pues, de mi vida un poquito. Yo desde chico trabajé en la construcción, desde chico, o sea, prácticamente desde los 15 años comencé en la construcción y ya alrededor de los 19 años quise cambiar un poquito el giro de mi profesión. Me metí un tiempo a trabajar a Nissan, Ujú. estuve 6 años en Nissan, pero pues prácticamente siempre tuve como las ganas de estudiar. Vaya, en ese tiempo en Nissan, pues te daban como la facilidad de estudiar una ingeniería. Aquí lamentablemente yo no me veía en una ingeniería, no era algo que me llamaba la atención. Ujú. No sé, no me veía yo en eso. Entonces salí de Nissan, me metí a otra empresa, me metí de programador de CNC. Esa empresa lo que tenía que sí me daba como la oportunidad de estudiar, porque en ese tiempo yo ya estuve investigando en varias universidades y pues en ese tiempo la carrera de arquitectura solamente era prácticamente ir toda la semana, no había sabatina como tal. Ujú. Entonces me muevo de trabajo y en ese trabajo pues ya tengo como la facilidad o la oportunidad de estudiar. Poco más de un horario más adecuado para estudiar. Sí, sí era pesado porque recuerdo que en la fábrica prácticamente entraba de 7:10 de la mañana
Y siempre llegaba un poquito tarde, Un eso sí. poquito. Sí, sí, llegaba un poco tarde, pero era de 7:10, salía a las 4:10 y entraba a la A las universidad a las 5. 5. Sí, Ujú. De 5 entonces, a 8:45, ¿no? sí, prácticamente salía de la universidad y ya salía del trabajo y me iba a la universidad. Esa era como mi rutina, mi Salir día. como a las 9 de la noche todos los días, o sea, que Sí, sales de tu casa a las, ¿qué? 6 y pico de la como mañana, 6:30 más o menos, y llegabas a tu casa a las a 10 de la las noche casi. 9:30, 10 Ujú. aproximadamente. Pesadito, fíjate que hace un par de episodios hablamos con Manuel Peña, Con el Arquipeña, con el saludos. arquitecto Peña, Sí, un y arquitectazo. con Aaron Torres, Blas, y el tema fue estudiar y trabajar. Y pues sí, nos compartieron toda la Oh, sí, experiencia hasta de tener que combinar estas 2 cosas y lo difícil sí. que a veces es, ¿verdad? Sí, o sea, prácticamente yo mi tiempo para hacer las tareas pues era en la madrugada, no tenía otro tiempo, no había como un horario donde yo dijera, no, pues en este horario puedo aventajarle, no, ya era en la madrugada. Yo iba prácticamente a mi casa entre 9:30 y 10. Tengo un niño, entonces pues yo llegaba, juego con mi niño, se hacía un poquito más noche, él se dormía porque pues en ese tiempo él iba al kinder, entonces él se dormía, yo me bañaba, cenaba y a La darle a las tarea. tareas, maquetas y todo eso. Y luego, Y además debo decir que eres muy buen alumno, o sea, no eres de los alumnos que pone como pretexto eso. Jamás yo te escuché decirme: "No pude hacer la tarea porque", si en algún momento hubo fallas, que la verdad no lo recuerdo, o sea, yo recuerdo que siempre revisabas y siempre entregabas, pero si en algún momento hubo fallas, no recuerdo que haya sido ese el pretexto, pues, de que no pude porque me desvelé o porque qué sé yo, o sea, no. ¿A qué voy con esto? Pues que no eres el único. Yo tengo muchos alumnos o exalumnos que combinan las 2 cosas y cuando tienen ganas realmente de aventajarle o de salir adelante con esto, pues encuentran la manera. sí, Y es sacrificando eso sí, muchas cosas. El tiempo personal, el tiempo de sueños, el tiempo de dormir, y pues por ahí tampoco quiero como que se quede la idea de que: "Ay, pues tenemos que sacrificarnos para", pero, pues, lamentablemente así es, o sea, si no das un extra o si no das un poquito más, sí. es muy difícil realmente conseguir los objetivos. No, y aparte, pues como lo mencionaba, en esta carrera prácticamente es de amor y de cariño. Si tú le tienes amor, cariño a esta carrera, prácticamente lo que haces no se te hace tan pesado. Lógicamente sí implican pues desveladas, implica el dejar por un lado las fiestas, los eventos familiares, pero si te gusta, tú tienes fijo tu objetivo, te enfocas en él. Sí, Bueno, desde mi punto de vista. sí, pero es más fácil entenderlo para gente más grande. Por ejemplo, si esto lo hablamos con alguien de 22 años, 21 años, no es tan fácil de entender eso. No, no, ahí Ujú. sí se batalla un poquito porque prácticamente en esa edad la mayoría no sabe qué estudiar. Bueno, tú mismo lo debes saber porque muchos trabajos de la carrera de arquitectura son en equipo. Y Sí, en tus equipos había gente muy joven, sí, porque estudiaste en vespertino, vespertino, sí, pero, generalmente el perfil del alumno es a un alumno de entre 19 y 21, 22 años, sí. por ahí andan, pues, están en esa edad en la que no están tan convencidos de lo que quieren, todavía no saben bien. No, porque de hecho en mi grupo yo era de los más grandes. Bueno, al final, ya de cuando se empezó a depurar el grupo, por ahí de octavo, séptimo cuatri, ya prácticamente era el más grande. Ujú, Sí, era el que les llevaba de perdiz unos 3 añitos a la mayoría. ujú. ¿Cómo ve? Bueno, pues muy bien. Entonces, nos conocemos en la Británica en vespertino. Yo te he dado varias veces clase, Sí, y luego pasa una situación en que tú, pues prácticamente terminando, casi al terminar la carrera, bueno, llega sí, un proyecto. Primero llega un proyecto bien interesante, allá en la sí. universidad. Sí, pues prácticamente a mí me faltaba el último cuatrimestre. En ese tiempo estaba en octavo. Ujú. Ya prácticamente estaba en las últimas. Entonces nos comentan del servicio social. Sí, Yo en ese tiempo pues no sabía dónde realizarlo. Entonces me arrimé directamente a las dependencias del municipio y me comentaron de Enlace Ciudadano, que es una dependencia también del municipio. Entonces yo llego con ellos
Y cuando llego con ellos, pues ya me presentan a la directora, me dice cómo es el tema ahí para liberar tu servicio. Yo la verdad, pues en ese tiempo todos optaban por llevar ya sea libros o cositas así para liberar su servicio. En ese tiempo alcancé a escuchar, sí, sí suelo ser un poco curiosito en ese aspecto, pero sí alcancé a escuchar que ellos tenían un proyecto que querían hacer para un evento que se llama Un Libro por Aguascalientes. Entonces yo hablo con él y le digo, oye, ¿sabes que yo estoy estudiando la carrera? Si necesitas, no sé, que ¿Qué alcances realicemos una tenga el maqueta o proyecto? algo, Ujú. pues yo te puedo echar la mano. Me platican que ellos querían hacer pues, prácticamente un árbol, pero su árbol es muy, muy diferente al proyecto que Si el presentamos ese día. municipio de Aguascalientes en esta gestión, su logotipo es como un árbol. Sí, Hay un el árbol árbol. de la vida, Ujú. sí. Entonces, ellos me presentan su propuesta como tal, entonces yo les comento, les digo, oye, ¿sabes qué? Si yo te desarrollo el proyecto, ¿qué onda? ¿Me lo tomas pues Como como liberación. horas? Y me Ujú. dice, sí, si tú me lo desarrollas, te reducimos horas. Y dije, va. Entonces empecé a desarrollar el proyecto. Prácticamente hicimos un tangrama gigante. Invitaste a algunos de tus compañeros, ¿no? Invité a, sí, es que es prácticamente para ese proyecto tuve la oportunidad también de librarle las prácticas a varios estudiantes de la universidad, entre ellos, pues prácticamente el 90% de los que estudiaban conmigo. Ujú. Entonces comenzamos con el proyecto, se los presento a ellos y a ellos les gusta tanto el proyecto que originalmente yo no lo iba a desarrollar. Yo solamente me iba a La meter en etapa la de parte proyecto. de diseño y Ujú. ya. O sea, hasta ahí iba a llegar mi participación. Pero les gustó tanto que lo presentaron y me propusieron realizarlo. La ejecución del proyecto. Sí, Ujú. entonces en ese tiempo yo desde muy chico le he sabido a la soldadura. Entonces, De hecho, creo que cuando yo te conocí, o sea, cuando ya empecé como a tener ujú. más comunicación contigo, trabajabas en soldadura, ¿no? Sí, es que, pues sí, he tenido varios trabajos. Cuando Ujú. trabajaba en Nissan, comencé a hacer, ya empezaba a hacer que puertas, ventanas, esas cositas como Herrería, para un dinerito extra. balconería, ese Sí, tipo de cosas. eso sí siempre lo hacía. Y incluso trabajos así de obra, esos también los realizaba como para un dinerito extra. Ujú. Entonces, cuando me llega el proyecto del árbol, yo se los presento, les gusta tanto que me mandan desarrollarlo. Este capítulo sale el jueves, Así, ¿jueves qué? Jueves, ¿a qué estamos hoy? hoy estamos a primero. Jueves 4 me parece que Sí, es. jueves Este 4. capítulo sale el jueves 4 y el jueves 4 también en la revista Maniobra en Instagram vamos a publicar ese proyecto Sí, para que lo vean, porque si es un proyecto, digamos, primero la escala está grandecito, o sea, no es tan sí, sencillo. está enorme. Es un proyecto grandecito y es un proyecto que se desarrolla exclusivamente con el equipo tuyo, que son alumnos de la De carrera la de carrera, arquitectura de la sí, Británica exactamente. Vespertino. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros aquí en la oficina hemos hecho muchos proyectos de ese tipo, o sea, como proyectos urbanos, por así decirlo, urbanos artísticos, de intervención del espacio, hemos hecho de esos. Y parecen sencillos, pero la realidad es que son No, súper complejos. Son proyectos súper complejos y hechos desde la universidad más todavía. sí. A ver, perdón, seguimos. Bueno, y en ese tiempo ya prácticamente me dice, no, sabes que vas a desarrollar el proyecto. Entonces me llevan chavos para comenzar con el proyecto. Ese proyecto prácticamente hicimos todo desde el diseño, comenzamos con el diseño estructural y también ejecutamos todo el proyecto. Prácticamente todo se realizó con soldadura. ¿Dónde lo trabajaban? En mi casa, ¿Tu casa? sí. Ahí se juntaban tus compañeros. Sí, en ese tiempo los desglosé en equipos. Tenía equipos bueno, tenía 2 equipos que eran personas que tenían que ir el sábado de esta semana, descansaban la próxima y Que seguía el entonces eran siguiente como equipo. dos, Sí, se dos alternaban. equipos. Los únicos que éramos fijos eran los encargados del proyecto. ¿Quién era? En este caso era yo el principal y después de mí se desglosaba la arquitecta Jimena Jimena. y la arquitecta Blanca Gutiérrez y el arquitecto Manuel. Ok, Jimena Blanca y Sí, había Manuel. muchas personas que de verdad tengo que agradecerles mucho. O sea, todos participaron bien, pero ahí, en especial hay personitas que nos ayudan bastante, que en este caso pues, la arquitecta Daisy Pineda, el De ese. arquitecto Andrés Santillán. A Ellos todos les di nos, clases, ¿verdad? Sí. sí, a todos. Ellos nos ayudaban bastante, de verdad. Ellos sí, tengo que, Saludos, Daisy. sí. Ojalá que nos esté escuchando porque hace mucho que no me manda ni un mensajito. Mándeme un mensajito a ver cómo anda. Andrés también, pues fue una persona que nos ayudó mucho, de verdad. Ellos Ujú. sí tengo que agradecerles, vaya.
porque sí dieron como un plus un más plus. aparte de los demás. Y sí, Okey. tiene que ser Pero reconocido. entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron desarrollando esto? En la fabricación, pues, en la En la parte fabricación, ya manual. recuerdo que en ese tiempo fue como por febrero aproximadamente cuando empezamos con el proyecto. Lo teníamos, no, mentira, porque yo cumpleaños en marzo y me acuerdo que era después de mi cumpleaños. No, fue como por Marzo, abril, ya me abril. acordé. Sí, fue como por abril. Lo teníamos que tener terminado para el 1 de septiembre, Okey. porque ese día se iba a desarrollar La feria del libro o algo así. se llama el evento Un Libro por Aguascalientes, de Okey. hecho, chéquenlo. Fue en el 2023 cuando presentamos ese árbol. Y ¿Se sigue haciendo el evento? sí, y el detalle es de que el municipio no ha querido poner el árbol, eso sí está muy En mal. los siguientes Sí, eventos. porque incluso en la página de ellos, de Enlace Ciudadano, mucha gente les comentaba de, oye, el año pasado no pude ver el árbol, ¿dónde lo van a poner? Y no, nunca Qué raro, optaron ¿no? por Esas ponerlo. decisiones políticas que no se entienden. Sí, no se entiende porque la Porque ahí gente, está, o sea, ya lo sí, pagaron, o sea, bueno, ¿ellos pagaron algo o no, todo fue? No, todo fue de no, acá. todavía estamos en Fíjate, proceso, o sea, encima. ese es un punto muy importante. Créanme que cuando uno sale de la carrera, lamentablemente uno sale con la ambición de agarrar trabajo, de agarrar proyectos. Y Y el creo que error de regalar sí, trabajo. no, nunca regaló un trabajo como tal, pero sí te dejas guiar de las palabras de las personas. A veces las personas te dicen, diseñame tal proyecto y te lo pasamos. Entonces eso sí no lo hagan, sí, siempre Es un hay tema que que ser yo más toco selectivo. mucho, mucho en Sí, clase. De hecho, demasiado. el otro día, yo ahorita no te estoy dando clase, No, pero de repente te quedas ahí en mi clase. sí, Y en una de estas clases que te quedaste, este cuatri, creo que fue, que estábamos hablando sí, del tema de una cosa es una cosa y otra cosa es otra sí, cosa. muy Hay un tema diferente. ético, desde mi punto de vista ético, porque ese es el enfoque que yo creo que tiene, en que muchos arquitectos de Aguascalientes, quizás de otras ciudades también, en Sí. México, tienen como estrategia de ventas regalar el diseño o el Ah, sí, proyecto para que te den la obra. está pésimo. Está pésimo porque son dos negocios totalmente distintos. El negocio de diseñar es uno, el negocio de Sí, construir es otro. Tiene reglas diferentes, tiene montos diferentes, tiene porcentajes de utilidad diferentes. O sea, técnicamente no tiene nada que ver, son cosas muy distintas. Tan distinto es que hay oficinas que se dedican exclusivamente a diseñar y hay constructoras que se dedican solamente a la exclusivamente a construcción, construir. sí, exactamente. Entonces, mezclarlos es un error técnico, un error económico, un error ético, y regalar uno para conseguir el otro es nada más que un tema ético. O sea, nos están dando en la torre a Sí, todos, le dan en la torre a todo el mercado por tener una estrategia como esa. Entonces yo creo, yo lo toco en clase y lo hablo con mis alumnos y les digo, está muy mal regalar el trabajo. Lo digo también con mis colegas que a lo mejor son de mi edad o más grandes, que también lo hacen. sí. Pésimo, 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 pésimo. Pero ¿sabe qué es lo bueno de tener como esas variables? De que las personas se dan cuenta que los arquitectos o ingenieros que regalan sus proyectos normalmente no les ponen el empeño, el cariño que se le mete a un proyecto. Eso es de ley. De hecho, hace poco me contactaron para meterme a un proyecto que es el Colegio de Dentistas y me contactó una dentista, entonces ella me comentó del proyecto, me lo mostró y es un proyecto Que que les habían regalado. sí, en este caso el ingeniero les dijo, no, ¿sabes qué? Yo ejecuto la obra y el diseño te lo regalo. Entonces, cuando ya me mandé el proyecto para checarlo, pues era un plano que, Sí, sí, no. sin denigrar, pero sí, estaba hecho súper Que rápido, no le metieron nada de es cariño. entendible. Bueno, pues si no te va a dejar un peso, pues lo que tienes que hacer es no dedicarle tanto No, tiempo. y Por eso para mí es un tema sí, ético, porque no es ético dedicarle 2 horas a un proyecto en donde la gente va a habitar 100 20 años, años, 30 sí, años, 50 años. No exactamente. es ético. Por lo tanto, no es lógico que no haya un pago por un buen trabajo. Sí, y eso es lo que se llevan las personas que buscan de que les regalen su proyecto. Nunca van a tener Sí. un proyecto bien A nosotros desarrollado. acá nos ha pasado también, que llegan y lo quieren así porque ya Sí, hablaron con otros, aquí no es el lugar, váyase con el otro, sí, con el que habló, y meses después regresan. Regresan ya con muchos problemas, ya con muchos retrasos, ya con muchos detalles que lo único que hicieron fue darse cuenta que no está bien irse por ese camino que parece
el mejor, ¿no? Pero la mayoría de veces vienen con problemas más graves que los con los que Sí. iniciaron. O sea, eso es de ley. Me ha tocado también ver trabajos de arquitectos también que llegan y ni siquiera miden el terreno. Incluso una vez me tocó trabajar en un proyecto que estaba por Peñuelas. Ahí solamente me tocó meter repellados, no me tocó meterme en diseño como tal, pero sí ahí el arquitecto, de hecho, incluso el terreno era irregular y él marcó el terreno regular. Nunca se metió O y sea, ni checó una la parte visita al trasera. terreno, No, sí fue al terreno pero no midió. directamente, pero no midió, no hizo un levantamiento. Entonces, cuando empezó con el diseño, pues lógicamente el maestro pues no le daban las medidas. Entonces me decía, es que todo esto me lo dejaron mal. Entonces, cuando yo llego, comenzamos a hacer un levantamiento y en el levantamiento me doy cuenta de que el terreno era irregular, que lo Y que los teníamos, planos no no, no, indicaban no, eso. era imposible dar. O Ujú. sea, parte de eso le comentamos a la cliente, le comenté, le dije, ¿sabes qué? No te va a dar Es que las fíjate que medidas. todos lo sabemos, o sea, nos hacemos tontos, Sí, pero pues ahí está la sabiduría popular, ¿no? sí, Lo barato sale caro, es un dicho y es cierto. O sea, es cierto, terminan gastando más por ahorrarse lo que cuesta un sí, proyecto. Que un proyecto, déjenme decirles, es muy barato comparado con lo que cuesta la obra. sí. La obra es muy cara, construir es muy caro. Entonces, ustedes ven un monto de un proyecto, te puede decir el arquitecto, vale, no sé, 50,000 pesos el proyecto. Ujú. Suena mucho. 50,000 pesos para una obra no es nada. No es nada. Entonces, ese pequeño Sí. monto de dinero para hacer un buen proyecto te va a ahorrar un montón de dinero después en la obra. Y de problemas más que De nada, porque pues problemas. ya prácticamente tienes planos de todo de tu casa, desde instalaciones, terminados, repellados, cancelería. Sí, Tienes todo tu proyecto bien desarrollado. Lamentablemente hay muchas personas que no ven ese lado, que simplemente dicen, no, es que es mucho dinero nada más para un plano. Sí, pero un plano bien desarrollado lleva mucho conocimiento detrás. sí. Es Sí, al así. final es eso. Un buen trabajo pues siempre te va a ahorrar tiempo, dinero, problemas, dolores de cabeza. Y en todo caso, pues ahí vas a habitar. O sea, creo que eso es lo Sí, más importante, ¿no? Vas a habitar ahí durante mucho tiempo. A lo mejor es tu casa, a lo mejor tus hijos van a crecer ahí, o tu negocio. o quizás sea tu negocio, de eso Sí, vives. Entonces, si tienes que dedicarle un esfuerzo sí. a que eso esté lo mejor que se pueda para que pues puedas desarrollar el futuro habitable de ese lugar correctamente. Bueno, entonces regresando a nuestro tema, Sí. desarrollan el tema del proyecto. Ujú. Están varios meses trabajando con estos Sí. materiales. ¿De qué materiales se hizo esto? El material, todo fue completamente herrería. La estructura se metió en material tubular de media por media, en Ujú. calibre creo 18. Y la lámina, así como prácticamente no tuvimos mucho ingreso de parte del gobierno, solamente fue lo que nosotros recaudamos, por así decirlo. Ujú. El laminado se realizó en un calibre 26, que no quedó mal porque la estructura Un poquito no. delgadito, ¿no? Sí, 26. es delgado, sí, yo les ¿Qué era? proponía. ¿Galvanizada, lámina negra? No, era lámina negra. La pintaron, le pusieron Sí, de que hecho se un le metió el foundation. proceso normal, o sea, Ujú. después de soldarla, se llevó al proceso de pulido y después de eso De se hecho, le soldar metió. 26 no está tan sencillo, ¿verdad? No, no, sí es bien Sí, difícil. es Sí, dificilito. no es difícil porque como es muy delgada la lámina, prácticamente en donde le descargues de más el Sí, la electrodo se vas a agujera. romper. Sí, Ujú. se rompe y para rellenar ese hueco es dificilísimo. Y las personas que saben soldar me entenderán, Sí, pero sí, te digo, mi sí, mi papá se dedica a eso, lo platicamos hace poquito en la sí. instalación ahí del centro. Y pues sí, un buen calibre para soldar 18, 20, 22 pudiera ser, pero ya más de eso ya Ya es está muy delgado, complicado. sí, ya es muy Ujú, complicado. De hecho, es mejor ese tipo de calibres, a mí se me hace mejor soldarlo con microalambre, ujú. pero en ese tiempo cuando lo ¿Con qué soldaron desarrollamos, ustedes? con electrodo revestido 6013 de un Okey. octavo, sí. O sea, ahí está lo complejo, Es mucho, pero se es logró. bueno, está bien. ¿Y pintura? ¿Qué le metieron? La pintura, metimos pintura industrial. Primero se metió un fondo blanco, también es pintura industrial, y después se empezó a meter la gama de colores, porque originalmente el proyecto queríamos o estaba planeado para que tuviera los mismos colores del logo del municipio. Ujú. Entonces sí fue pues más que nada bastante trabajo, porque pues el pintarlas, el fondo como quiera era un solo color, pero ya después era seleccionar las piezas y estarles metiendo Sí, el color que les tocaba. un orden Entonces sí. muy claro para lograr el Sí, diseño que se sí, ¿no? Y ese pretendían. día de
que entregamos ahí el proyecto, sí, prácticamente estuvo de locos, porque una semana antes estuvimos entregando las invitaciones a la gente de gobierno prácticamente. Le estuvimos llevando las invitaciones, acompañando al personal de enlace y nos tocó hacer la entrega en el Excedra. Ese día recuerdo que teníamos que estar en el Excedra exactamente a las 5 de la mañana. Terminé yo en mi casa ese día a las 10 de la noche. Entonces, Pesadísimo. prácticamente llegué, cené, a las 3 de la mañana me levanté, me bañé. Nosotros ya teníamos desde un día antes las piezas montadas en una camioneta, entonces pues ya la metimos una pensión. Ese día a las 3 de la mañana vamos, sacamos todo, porque las piezas para nosotros trasladarlas las emplayamos Sí, para porque no evitar se te iban cualquier tipo de a problema. raspar Sí, todas. ¿Y cuántas piezas eran? son 31 piezas. 31 Sí, piezas. 31 piezas que ya formando el árbol sí tenía una medida de raíz a copa de 11 metros y de follaje también 11 metros. 11 por 11. Sí, era un Grandecito. proyecto bastante ¿Tenía grande. rueditas o...? Sí, de Sí. hecho, el diseño originalmente de las piezas hizo prácticamente la altura de una silla. Podías estar sentado arriba de ella sin problema. Como 40, 45 Sí, centímetros. y lo que queríamos con las sillas, no sé si recuerdan la película de Matilda, que va con su carrito y los libros. De hecho, de esa película salió la inspiración para hacer el Fíjate qué proyecto. interesante. Yo siempre les digo a los muchachos, de Sí, cualquier cosa puede de haber un cualquiera. Sí, concepto. eso sí. Una canción, una película, una serie, lo que quieran, ahí hay un concepto. Sí, pues de hecho esa fue a raíz de la película de Matilda, de la escena donde Matilda va con su carrito con ruedas y lleva sus libros, de ahí Ujú. eso más el libro y empezamos a diseñar. Y pues prácticamente la idea del tangrama es para meterlo familiarmente. Los niños los podían mover. De hecho, en ese tiempo mi niño tenía alrededor de 6 años. Y cuando ya teníamos las piezas, le decía, oye, chaparrito, échame la mano, muévelas. Y él las movía sin problema. Incluso la pieza más grande, que era la de la raíz, él la podía mover solo. Ujú. 6 Entonces, años. sí. Y, ok. Bueno, para que los que nos escuchan entiendan mejor esto, chequen la publicación en Instagram, ahí va a estar muy claro. Bien, entonces terminas el proyecto. Bueno, en medio del proyecto, si yo mal no recuerdo, empieza a haber un problema con la universidad. Sí. ¿Qué pasó? Ay, no, pues que el Arqui está salado. No, pues en ese tiempo pasó, miren, retrasándonos un poquito en mi historia, yo cuando me metí a trabajar en la obra, yo estudié incluso la secundaria la hice abierta. Terminaste, o sea, no terminaste la No, secundaria. me corrieron, exacto. Sí, lo tengo ¿Qué que decir. hiciste? Bueno, Creo que te portaste mal y me te porté mal, expulsaron. me Ujú. expulsaron y ya nada más me faltaba el último semestre, entonces me dieron la oportunidad de hacerlo abierto, hice el último examen y terminé mi secundaria abierta. Comencé la prepa, pero no la terminé. Entonces Prepa escolarizada en sí, aquel tiempo. sí, No la terminas. entonces en ese tiempo me meto a estudiar a Nissan y a la par, un amigo me menciona de un chavo que hacía los exámenes en base al acuerdo 281, 282, no recuerdo, el de un solo examen. Ujú. Entonces comenzamos a estudiar, aplicamos el examen, según este chavo metió la documentación y resulta de que pues Bueno, mete la documentación, te entrega un sí, certificado o algo así. Ujú. Con ese certificado tú entras a la universidad, Sí. estudias la universidad hasta séptimo, octavo, más o menos, Octavo, hasta ya octavo, faltaban 15 días para terminar octavo. para terminar Y la octavo. universidad te informa. Sí, y lo peor fue que en ese tiempo yo les presenté el proyecto del árbol a la universidad. Estaban justo en ese proceso del proyecto. Sí, estábamos justamente en esa etapa. Ujú. Entonces, en ese tiempo yo hablo con la universidad, les digo, mira, tengo este proyecto y los de la universidad me dicen, no, ¿sabes qué? Pues nadie de aquí de la universidad de la carrera de arquitectura ha hecho algo similar. Entonces, no, lo vas a presentar a los directivos. Ese día lo recuerdo Que de mucho. hecho, cuando tú lo presentas al gobierno, ahí estaban las autoridades de la universidad también. Sí, también. Claro, ellos estaban presentes y Sí. alumno de la universidad. Sí, eso sí. Bueno, esto no es echarle tierra a la universidad, para nada. Es más bien entender que las situaciones que a lo mejor no dependen ni de la universidad ni de ti. Sí, O sea, acá hubo un detalle, no lo hemos mencionado, pero le entregan un certificado, resulta que el certificado era apócrifo. O sea, no era real, era falso. Ujú. La universidad se da cuenta de esto en una revisión de documentación.
resulta que no había una legalidad con este certificado de preparatoria, pero tú estabas casi ya terminando la carrera de arquitectura, Sí, estabas con este proyecto, la universidad estaba como muy cerca de ti arropándote en ese momento porque les estabas dando muy buenos resultados sí, en imagen, sí, porque el bastantes. proyecto era un proyecto muy importante, muy grande para una universidad Y para un estudiante. y para un estudiante. O Sí, sea, ellos estaban presumiendo que sus alumnos estaban desarrollando esto, sí, pero el líder del proyecto, en ese momento sí, tenían los problemas administrativos sí. internos. ¿En qué resulta todo esto? ¿En qué termina? Pues el detalle es de que yo les iba a presentar un sábado a los directivos de la universidad. Entonces, en ese tiempo nuestro gestor era César, que es muy buena persona, de verdad. A él le agradezco mucho. Me habla y me dice, oye, ¿sabes qué, Tiscareño? No me presentes el sábado, preséntame el día martes o miércoles, no, creo el miércoles. Ujú. Me lo cambiaron la fecha, entonces le digo, sí, está bien. El lunes yo tenía entrega, no me acuerdo si con usted o con Víctor, con uno de los dos ¿Cómo me arquis. confundes con Víctor? ¿Qué te pasa? Bueno, con Saludos, alguno de los arquitecto dos, Víctor. pero sí, y pues prácticamente iba muy bien en mi proyecto, entonces dije el lunes, pues no voy a ir porque tenía unos temillas personales. Y recuerdo que ese día me marcan de la universidad, me dicen, oye, necesitamos de que te presentes. Y yo, ay, no, es para lo del proyecto, ¿verdad? Entonces me dice, no, necesitamos de que te presentes para ver algo Tu sobre tu situación en la situación. Y universidad. yo me quedé como de, ok. Yo en ese tiempo, yo no era muy casual de atrasarme con los pagos, en ese tiempo sí tenía una mensualidad, dos ya, porque Y tú había creías que brincado. se Yo trataba de pensé eso. que era eso, entonces cuando llego me dan la noticia de que, oye, ¿sabes qué? Tu certificado así, así, así. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y yo, no, pues sí fue difícil porque pues imagínense, yo tenía ya prácticamente 15 días para brincar a noveno y ya terminar mi universidad. Aparte, yo iba con, no es por presumir, pero tenía buenas Sí. calificaciones. Me iba, en ese tiempo, Ya se tituló por sí, por promedio. promedio, Sí, sí, sí. De sí. hecho, en ese tiempo recuerdo que los que teníamos mejor calificación era Manuel, Daisy y yo, éramos como los que nos Sí, íbamos, arriba. sí, como peleando siempre con las calificaciones. Entonces me dan la noticia, pues me dieron una solución de ir al Estado de México, la mi situación y todo eso. Entonces era, yo en ese tiempo tenía problemas también aparte de esos Sí. personales que estaba pasando por prácticamente mi divorcio. Entonces pues estaba entre la guardia de custodia de mi niño, entonces era un relajo. Sí, 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 sí. Había Entonces, muchas sí, situaciones muchas, que tenías bastantes. que poner en una balanza, Sí, ¿no? entonces en ese tiempo dije, no, ¿sabes qué? Nada me aseguraba arreglar. Dije, no, mejor estudio otra vez la prepa. Y una de las chavas que en ese tiempo formó parte de mi equipo, que es la arquitecta Jimena, me comentó que ella hizo la preparatoria también abierta aquí en Aguascalientes. Me llevó a donde ella la realizó. En ese tiempo son 21 exámenes los que se tenían que hacer. Entonces me inscribí y empecé a hacer el proyecto del árbol y la preparatoria a la par. O sea, fue a la par. No hice primero la Sí. prepa de Sí, nuevo, no, tú no, le fue seguiste. todo a la par. Ujú. Fue todo al mismo nivel. Me acuerdo que llegaba así, ya pasé 2 exámenes, Sí, estoy bien contento. Y ahora ya sí, hice otro. trataba de hacer mínimo 2 exámenes por semana. O sea, sí fue, Sí, estuvo de locos esos meses, pero pues casi los terminé a la par. Lo que fue la universidad y y los la exámenes. preparatoria, sí la terminé casi a la par. Pues lamentablemente tuve que perder ese año hasta el siguiente año. En ese tiempo fue el 23. Yo empecé otra vez a estudiar la universidad en Claro. el 24. Bueno, para que se entienda esto administrativamente, pues la universidad no podía hacer mucho. O sea, en realidad acá lo que pasó fue que la alternativa fue necesitamos que hagas la prepa y que vuelvas a comenzar. O Sí, sea, que se vuelva a cursar toda la universidad. todo, desde el primer cuatri hasta el último y prácticamente a estas alturas que estamos grabando el video voy en quinto cuatrimestre. Estás en quinto, Sí, ya, en tu segundo quinto. sí, sí, el arqui de ¿Cómo los fue mil el cuatris. tema? ¿Cómo fue el tema emocional? ¿Sí te pegó, no te pegó? Pues me pegó más que nada en ese tiempo por mi niño, Mm, porque en ese tiempo yo tenía la guardia y custodia, en aquel tiempo la tenía temporal, ahorita la tengo ya definitiva, ya él ujú, prácticamente, yo soy el tutor legal 100% de él. ujú. Entonces en ese tiempo yo decía,
Sí, Bueno, sentías que ya que te podías ver afectado en la otra situación. no afectado como tal, sino que yo decía, bueno, 4 mesecitos más y ya puedo pasar más tiempo con mi niño, porque Ah, yo okey. cuando empecé la carrera estaba casado, entonces ya casi cuando lo iba a terminar sucede este tema del divorcio, entonces yo no podía pasar mucho tiempo con mi niño, yo siempre me apoyan mucho mis papás en Cuando pasó cuidarlo. todo ese asunto, fue cuando estabas también con el tema personal del Sí, divorcio. Ujú. sí, pero algo que me ayuda mucho es de que sí mi niño es muy maduro, entonces eso me ayudó bastante de que él es muy maduro y pues prácticamente es una personita de ahí de la uni que no quiero mencionar, pero ella me dio muy buenos consejos. Ella me comentó y me... Porque yo sí duré un tiempo que sí me dio como ese bajón emocional, no fuerte, pero sí me dio ese bajoncito emocional. Y recuerdo que esta chava de la uni me dijo, no, Manuel, es que también ve el lado bueno, mira, tu niño, bien o mal, está viendo el esfuerzo que estás haciendo por él, Sí, porque es verdad, o sea, yo no me estoy saliendo a tomar, yo no me estoy saliendo de fiestas, yo estoy saliendo a estudiar y a crearle un futuro a él. Entonces, lo que me decía ella, tu niño tarde o temprano lo va a lo ver. va a ver. Y Ujú. sí, créanme Tus que papás te ayudan mucho también con el tema del niño. sí, de hecho, incluso ahorita, pues me echan mucho la mano en cuestión de que yo llevo a mi niño a la escuela cuando no tengo proyectos como tal, yo lo recojo, yo estoy con él y cuando tengo proyectos yo lo llevo, ellos me lo recogen y ya en la tarde hago tareas con él, cositas así. Ujú. Sí, Muy bien. Pues felicidades por toda tu sí, historia por tan todo lo salado, interesante. ¿verdad? No, pero esas Sí. cosas lo único que hacen es hacernos crecer más. Ujú. Porque si te puedes reponer de algo así, pues Sí, ahí va a haber muchas otras cosas que te van a parecer pequeñas, muy pequeñas comparadas con, pues, con todo este momento que a lo mejor sí, fue como todo junto, todo llegó al mismo tiempo. sí, todo. Pero bueno, qué bueno que tengas también gente a tu alrededor que te ayude, que te apoye. Yo contigo, pues lo que he hecho es escucharte, porque te digo, has Sí, tenido a bien compartirme muchas cosas que yo sé que pues a lo mejor no se las cuentas a todo el mundo, ¿no? Y, y además sé que tienes una red muy grande porque te la has ganado, ¿no? Tú la has construido. Eres muy sí. buena persona. Creo que la gente que ve o escucha esto, pues se nota luego, luego, pero la que te conoce de verdad, pues lo sabe. Ay, O sí. sea, sabe que, que, que tú estás como ahí para apoyar. Y mucha gente es bien agradecida y también van a estar ahí para apoyar. Sí, Eh, bueno, ahorita estás cursando por segunda vez la universidad, sí, estás en vamos por quinto, la segunda. vas por la segunda, ya no te bueno, ya vas más allá de la mitad, Sí, ya prácticamente ya voy de gane. pero a la par estás comenzando con Raiti. No, Raidi lo empezamos porque originalmente Raidi éramos 4. Ujú, Lo empezamos en el 2022, ok. un año antes de realizar el proyecto. Yo desde que Entonces, empecé, a medias de la carrera, más o menos, sí, eh, como en séptimo más o como en menos. séptimo, te asocias con 3 de tus compañeros, Sí, es que, bueno, originalmente yo desde que estaba como en tercero ya empezaba a desarrollar proyectos. proyectos por tu cuenta. Sí, por Ujú, mi cuenta. Entonces, cuando ya estábamos en séptimo, les propongo a estas 3 personas que son la arquitecta Blanca Gutiérrez, la arquitecta Jimena Martínez y el arquitecto Manuel Mora. Les propuse formar un despacho que se llama Raiden ujú. y se sumaron. Créanme que es muy difícil, de verdad, el comenzar con un proyecto así desde cero, porque, miren, si un consejo lo quieren tomar de la universidad, esmérense en sus trabajos, demasiado, porque saben que nosotros cuando empezamos con el despacho de Raidi, las personas no creían en nosotros, ¿por qué? Porque no, éramos buenos, siempre hemos sido buenos arquitectos, bueno, yo en proceso, pero siempre hemos sido buenos. El detalle es que las personas no creen en ti porque no tienes una obra o una cartera de clientes que te Sí, avale. no hay todavía experiencia Sí, demostrable, ¿no? exactamente, pero lo que nos ayudó mucho a nosotros que hacíamos muy buenas maquetas. Entonces, originalmente Raidi empezó haciendo eso, Entonces eran los trabajos escolares. de otras universidades. Ujú. Sí, me tocó desarrollar varios trabajos de que me hablaban, oye, ¿sabes qué? Quiero una maqueta. Y empezamos con Los maquetas. alumnos de otras universidades los contactaban para que les Sí, ayudaran a hacer las de hecho, maquetas. de hecho hace poco, hace como 3 días me marcó, no, más, unos 5 días me marcó otro chavo y me dijo, oye,
¿puedes hacer una maqueta? Y yo, pues sí, sí, o sea, las maquetas no es algo que me duela hacerlas, de hecho, incluso me gustaba. Entonces le dije al chavo, ¿sabes qué? Sí, pero yo puedo hasta esta semana. Entonces él me dijo, no, ¿sabes qué? No, es que no se me Tienen acomoda con sus mi entregas entrega. antes. Ujú. Pero sí, originalmente nosotros empezamos por las maquetas y gracias a Dios lo que nos ayudaba es de que las maquetas que nosotros hicimos en la universidad estaban muy bonitas, entonces las podíamos subir en redes sociales y las personas, los estudiantes principalmente, les llamaba la atención. Y ahí empezó a haber Y de ahí trabajo. empezó todo. También se fue armando un portafolio para Sí, Raidy, sí, para también. que cuando llegaran clientes, ya digamos clientes más reales, más Sí, formales ya más dedicados a la a la construcción. construcción, Sí, ya tuvieran algo que ver. sí, ya tenían maquetas y luego después se nos empezó a abrir el campo en, oye, ¿sabes qué? Diseñame mi cocina. Pues íbamos, veíamos la cocina, la desarrollábamos y fueron proyectitos así muy chiquitos. Ya ahorita a la fecha, ya prácticamente Raidi se dedica a todo, desde el diseño, la construcción, y la construcción la tomamos en general, desde tabla roca, herrería, albañilería, Todas terminados, las ramas. instalaciones y Ujú. prácticamente todo. Hay trabajos pequeños, ¿eh? Una No, cocinita, un firmecito, no, todos los todo te trabajos suma. te suman y todos los trabajos pueden ser un eslabón para otro trabajo. Sí, ¿saben qué? Otro consejo. Creo que van a decir el arque de los consejos, pero sí, un consejo, tómenlo muy bien, es de que cuando empiecen a desarrollar sus proyectos, y es muy común de que cuando empiezas tú desde cero, pues te equivocas e incluso hay proyectos que no sales con ganancia o que sales poniéndole. No los vean así. Créanme que mil veces que le pierdas al proyecto, pero lo desarrolles bien, porque ese proyecto te va a abrir puertas hacia más clientes. Va a haber Por más. eso siempre véanlo así, siempre vean lo positivo de Una eso. inversioncita, ¿no? Para Sí, otros sí, proyectos. porque incluso a nosotros nos llevó a pasar muchas veces de que, oye, ¿sabes qué? Nos salió aquel proyecto y al último no cuantificábamos algo de material, incluso salías o tablas o poniéndole, pero no salías perdiendo porque una, generabas experiencia, de verdad ya ese mismo error ya estaba muy difícil de que lo volvieras a cometer en otra obra, aparte el trabajo bien desarrollado hablaba por ti. Sí, Eso te es, ganabas un cliente además. sí, Porque bueno, al final, ok, pues no le ganamos nuestro, pero ahí está el cliente sí, para futuros proyectos sí, y que además un cliente, porque podemos pensar a veces hay gente o alumnos que me dicen, pero es que un cliente de un arquitecto pues te contratan una vez y ya. La realidad es que no. no, si haces un buen Si haces un buen trabajo, trabajo, te sí. hablan hasta para preguntarte si cambian el calentador solar, si cambia el color de la pintura de la cocina. O sea, para todo te están No, preguntando y además te recomiendan con muchas otras no, personas. y es que sabe que también algo que a mí pues me ayudó mucho y me elevó mucho el ego. Una fue de que en ese tiempo hablé con usted y usted, ya un arquitecto así, pues que yo lo considero muy bueno que te diga de que, vas a ser buen arquitecto. Dije, y luego ya después tuve la oportunidad de trabajar también en un proyecto de otros arquitectos de aquí de Aguascalientes que son buenísimos también. Es la arquitecta Irma Pilar y el arquitecto Marcos, que son buenísimos. Ellos me dieron la oportunidad de comenzar en su casa. Su casa se las remodelamos. Entonces, pues para mí eso es algo que, no sé, me eleva mucho en Sí. cuestión de sentimientos, porque dices, un arquitecto así como ellos, tan buenos, que confíen en ti, que incluso te suelten la oportunidad de remodelarle su casa. Sí, eso Ujú. fue de verdad un golpe de ánimo Anímico, ¿verdad? bastante bueno. Sí, Muy bien. Bueno, entonces sigan a Raidi también en sus redes, sí, por favor. Ahí están en Facebook y en Instagram. sí. Aquí se los vamos a dejar. Aquí lo ponemos. ¿Y qué más? ¿Algo que más que quieras decirles? Un último consejo para Mm, los jóvenes que están temerosos a lo mejor pues de enfrentarse al campo laboral, ¿no? Pues el mejor consejo es el de siempre, no tengan miedo. Muchas personas se quedan en el mismo lugar por miedo a tener errores y no, los errores son muy comunes, incluso a la altura que yo tengo que apenas voy como despegando un poquito en cuestión del despacho, sigo teniendo errores, o sea, eso es normal, no tengan miedo a empezar, de verdad, si están estudiando la carrera, esmérense porque sus maquetas, sus trabajos los pueden publicar en sus redes sociales y pues prácticamente de ahí pueden partir, porque un golpe de realidad aquí, al menos en México, es de que
La mayoría de arquitectos que terminan la carrera no tienen sueldos justos, por así decirlo. Son sueldos muy bajos. Entonces, no es mala idea el comenzar con tu despacho, pero si tienes que esmerarte desde la carrera, porque esa imagen tú se las vas a demostrar a tus clientes. Muy bien. Pues muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias Sí. por venir. No, gracias a ustedes. Sigan Raidi. Sigan Ready, sigan Maniobra. Acuérdense que ya estamos pues en todos lados. También recuerden que nuestros patrocinadores SD están ahorita ofertando los diplomados para el siguiente año. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Hasta luego. Bye.